Gracias, presidente de la comisión. Con todo respeto, creo que los presidentes de estas comisiones ya no deberían de existir, ya que los dictámenes no se discuten en las mesas, se procesan en otros lados y se aprueban vía fast track. Es decir, los vampiros trabajan de noche y los diputados, sin conocer los dictámenes, los aprobamos de día. La posición de las y los diputados del PRD es en contra del dictamen que hoy presentan las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito y Energía, entre otros aspectos, porque a diferencia de lo que afirman, en el sentido de salvaguardar los intereses económicos que debe percibir el Estado, las dictaminadoras consideran un aumento en el monto de las regalías de 10 a 14 dólares. Qué generosos, un 40% más. Nuestra posición es en contra porque el dictamen señala que las comisiones consideran adecuado que los contratos se asignen a través de licitación pública, como debería de ser. Sin embargo, estiman apropiado incluir la posibilidad de prever más de una variable de adjudicación, como siempre no nos dicen cuáles. No coincidimos tampoco con los argumentos de las comisiones en el sentido de que, dado los tiempos esperados para el inicio de producción del petróleo en aguas profundas, los 10 años establecidos para las deducciones de las inversiones en términos de la Ley de Impuesto sobre la Renta podrían ser insuficientes. Según el dictamen, en virtud de que el tiempo para lograr la primera producción de este tipo en regiones se duplica o triplica en algunos casos en comparación con las demás regiones, ya que por lo general es hasta el 9º o 10º año cuando se inicia la producción. ¿Qué proponemos? Se considera necesario para que en aguas profundas los costos, gastos e inversiones asociados a las operaciones tengan una vigencia de 15 años para ser deducibles. A juicio de estas comisiones, la excepción de la PTU que se introduce no vulnera los derechos de los trabajadores. Es decir, no importa si no tienen derecho a las utilidades, pues no se prohíbe que las empresas les permitan obtener beneficios adicionales en su ingreso laboral, conforme lo estimen conveniente. Es decir, si el patrón piensa que ha trabajado bien, pues hay que darle una lanita, ¿no? Porque la ley nos permite no dar utilidades. Y a fin de mejorar la competitividad y eficacia de las respectivas empresas, la iniciativa establece que las disposiciones que regulan los fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal no serán aplicables al Fondo Mexicano del Petróleo. No se fundamenta la excepción, solo se refiere a que el Banco de México realizará la encomienda fiduciaria y quedará sujeto a lo dispuesto en la propia iniciativa de ley. Por el contrario, la Constitución señala que el fondo estará sujeto a las obligaciones en materia de transparencia. La iniciativa que establece que los recursos del fondo forman parte de la Hacienda Pública Federal. Por tanto, el establecimiento de un fideicomiso con propósitos específicos de recibir, administrar y asignar recursos públicos de la Hacienda Federal debe someterse a las regulaciones de transparencia establecidas por la legislación para los fideicomisos públicos de la Administración Pública Federal. Establecer la excepción para el fondo, el FMP, conlleva a múltiples consecuencias, entre otras, limitar la actuación de la Auditoría Superior de la Federación, con todo lo que ello implica en materia de transparencia. De manera análoga, corresponde también eliminar de la iniciativa la restricción para hacer del conocimiento público las actas de las reuniones del Comité Técnico del Fideicomiso, cuando éste determine que las mismas podrán ser reservadas de manera total o parcial. La iniciativa de ley regula la creación del FMP para ejercer dos funciones principales respecto a los ingresos petroleros provenientes de las asignaciones y contratos para la explotación de hidrocarburos, excluidos los impuestos, tesorería y administración de recursos, que asegure su destino al ahorro de largo plazo, la inversión de activos financieros y la aplicación en propósitos naturales de inversión, sistema de pensión universal, proyecto de inversión en ciencia, tecnología e innovación de proyectos petroleros y de infraestructura y de becas, proyectos en mejora de la conectividad y desarrollo regional de la industria.
Es evidente que la intención constitucional de crear el FMP no es desplazar, duplicar o interferir las atribuciones que en materia de tesorería y administración de recursos públicos le corresponde cumplir a la Hacienda, ni las atribuciones que otorgan las leyes del Congreso, incluidas las consideraciones mencionadas respecto a la Auditoría Superior de la Federación. Se apunta, por tanto, incluir en la ley del fondo una disposición expresa que precise el contenido y el alcance de este en relación a las atribuciones del Ejecutivo Federal y el Congreso en beneficio de la transparencia, eficacia y deslinde de responsabilidades que deba reunir la nueva institución para el manejo de los recursos del erario público. El Congreso deberá actuar con cautela en los procedimientos para autorizar gastos con cargo al Fondo Mexicano del Petróleo, pues el cumplimiento de sus objetivos se puede tornar precario, al menos en el corto y mediano plazo. Es decir, la regulación del Fondo Mexicano del Petróleo no debería dar lugar a erogaciones en estructuras administrativas que puedan ser excesivas e inútiles, debiendo establecer un límite cuantitativo a esas erogaciones. Lo anterior no impedirá cumplir con el mandato constitucional de establecer el FMP y prepararse institucionalmente para el momento en que alcance los resultados esperados. Las condiciones prevalecientes en el mercado, en el ámbito petrolero y nacional y global, hacen aconsejable que el Congreso actúe con antelación sobre la posibilidad realista de alcanzar los niveles establecidos para sufragar con ingresos petroleros del presupuesto de egresos de la Federación y generar ahorros de largo plazo. A pesar de que el mandato constitucional especifica que el Fondo Mexicano del Petróleo tiene una naturaleza especial, al ser un fideicomiso público, consideramos que el fondo pudo ser parte de la estructura del Banco de México. El cuantioso manejo de los recursos públicos relacionados con esta figura ha sido caracterizado por la opacidad. La estructura de este tipo de figuras legales ha sido aprovechado indebidamente en un considerable porcentaje de los casos como cobertura de una serie de operaciones desde cuestionables hasta abiertamente fraudulentas. Con motivo de las funciones que, de conformidad con la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, se encomiendan al Fondo Mexicano del Petróleo en materia de administración financiera y cálculo de las contraprestaciones que se deban pagar a los titulares de los contratos para la explotación y extracción de los hidrocarburos. Las comisiones proponen que el Comité Técnico encomiende a un delegado fiduciario especial que se denominará coordinador ejecutivo la realización de los actos necesarios para llevar a cabo dichas funciones. Por otra parte, se propone establecer un mecanismo adicional de vigilancia con el Comité Técnico sobre las funciones que éste encomiende al coordinador ejecutivo mediante la figura del Contralor Interno encargado de estas funciones. Sin embargo, mi fracción parlamentaria considera que el comité debería estar integrado además por el auditor superior, por un auditor especial financiero de la Auditoría Superior de la Federación, por un auditor de la Secretaría de la Función Pública y un observador ciudadano. Otro aspecto que no se debe omitir es que las fuertes cantidades en el PIB han sido una constante en México, aunque la reforma energética no define parámetros sobre en qué porcentaje deben caer los ingresos públicos para ser considerados una reducción significativa. La estructura de gobernabilidad del Fondo Mexicano del Petróleo no separa las responsabilidades entre las autoridades políticas y administrativas operativas. Existe un conflicto de intereses que generará la omnipresencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al presidir el Consejo Técnico del Fondo y ser el administrador principal de las asignaciones de los montos para cubrir faltantes del presupuesto del Gobierno federal. Compañeras y compañeros, estamos a favor de un régimen federalista. No vayamos en retroceso. No queremos estados cada vez más pobres y un gobierno federal que centralice los recursos y los utilice política y electoralmente. Cierro. Qué bueno que el PAN haga suya estas iniciativas. Qué malo que el PRI le haga caso a este partido y que se suban a la magia petrolera que tanto daño causará a los miles
y millones de mexicanos. Muchas gracias.